¿Con cuál te identificas tú? Trasfondo bíblico. Volvemos a ver cómo el Evangelio de Lucas destaca la preocupación que Jesús tenía por las personas a quienes la sociedad marginaba. En esta historia que Jesús narra, volvemos a tener dos personajes característicos de la época, un fariseo y un recaudador de impuestos. Los fariseos consideraban a los recaudadores de impuestos como personas deshonestas e inmorales, pecadoras, y por eso los marginaban. Siguiendo las costumbres que los judíos observaban desde los tiempos del Antiguo Testamento, los fariseos no se relacionaban con estas personas pecadoras. La parábola que Jesús contó se desarrolla en el templo. La oración pública en el templo se hacía 3 veces al día, en la mañana y en la tarde, en horas señaladas. La oración privada se podía hacer a cualquier hora. El fariseo, en este caso, era admirado y respetado por el pueblo, mientras que el cobrador de impuestos, por el contrario, era repudiado y despreciado por todos. La actitud del fariseo es de orgullo y reivindicación propia. Pretende ser justificado ante Dios por medio de sus propios méritos. En oposición a la actitud del fariseo, se presenta la del cobrador de impuestos, sintiendo un profundo arrepentimiento. La frase, doy al templo la 10ª parte de lo que gano, se refiere a la práctica de diezmar, es decir, dar el 10% de las entradas o ganancias, ya sea dinero, cosechas, ganados, etc. El diezmo se dedicaba a Dios para fines religiosos y como expresión de adoración a Él. Dar el diezmo era una costumbre antigua y conocida aún entre los pueblos que no eran judíos. La cuestión que se plantea es la farsa que representaba la oración del fariseo, en la que solo mencionaba a Dios en el comienzo y luego continúa con sarcasmo dando un discurso acerca de sí mismo. Por el contrario, el cobrador de impuestos, aunque considerado por los demás como un egoísta y un paria social, demuestra un alto grado de humildad, reconociendo la gracia y magnificencia de Dios ante su condición de pecador. La audiencia de Jesús habría pensado que el fariseo sería quien recibiría la gracia de Dios. Sin embargo, esto no fue así, ya que el cobrador de impuestos recibió el perdón de inmediato, porque en su oración demostró una actitud sincera y de humildad y arrepentimiento. En el diccionario de palabras importantes, hoy estudiaremos 4 palabras. Pecador, alguien que desobedece los mandamientos y las enseñanzas de Dios. Cualquier cosa que la persona haga y que vaya en contra de lo que Dios ordena es un pecado. El pecado no se aleja de Dios, pues a Él no le agradan la desobediencia ni la maldad. Darse golpes en el pecho. Era una manera de demostrar culpabilidad y arrepentimiento. Cobrador de impuestos. Un impuesto es una cantidad de dinero que un gobierno le exige a los habitantes de un país para gastarlo en mejorar las condiciones de vida de todos ellos. En la época de Jesús, el gobierno de Roma le cobraba impuestos a los judíos, pero usaba ese dinero para mejorar solo la vida de los romanos. El gobierno romano ponía a hombres judíos a cobrar esos impuestos a los demás judíos. La gente odiaba mucho a los cobradores de impuestos, pues cobraban más de lo debido para dejarse un poco de dinero para ellos mismos. Fariseo, miembro de un grupo importante de judíos que creían que su obligación principal era obedecer rigurosamente todas las leyes del Antiguo Testamento y las enseñanzas de sus maestros. Se oponían a las enseñanzas de Jesús y rechazaban a los que no eran como ellos. Una vez, Jesús estuvo hablando con unas personas.
de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A estas, Jesús les puso este ejemplo. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Jesús le dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no, porque los que se creen más importantes que los demás son menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. ¿Cuándo aprendiste? ¿Cuándo aprendiste? ¿Cuándo aprendiste? ¿Cuándo aprendiste? ¿Quiénes fueron a orar al templo? Un fariseo y un cobrador de impuestos. ¿En qué posición oraba el fariseo? ¿Y qué decía? Oraba parado y le daba gracias a Dios por no ser como los demás. ¿En qué posición oraba el cobrador de impuestos? ¿Y qué decía? Oraba desde lejos y no se atrevía a levantar la mirada. ¿Qué actitud tenía el fariseo? ¡De orgullo! ¿Qué actitud tenía el cobrador de impuestos? ¡De humildad! ¿A quién perdonó Dios? Al cobrador de impuestos. ¿Qué nos enseña Jesús? Que el que se cree más que los otros, Dios lo considera menos. Ah, ok. Aprendí mucho en esta clase. Gracias. De nada. ¡Hola, amiguitos de Stella Kids! Mi nombre es Valeria. Mi nombre es Jimena. Qué bueno que nos acompañas. Una vez más, nuestra sección de manualidades. Bueno, ¡comenzamos! Hoy en nuestra sección, lo orgulloso y el humilde, Te vamos a enseñar a hacer unos fáciles y sencillos títeres. para ¿Qué? ¡Aprendas más sobre la palabra de Dios! Materiales. vamos a analizar ilustraciones bíblicas de los personajes de los que tú vayas a ocupar. Cartulina, del color que tú quieras. Cinta adhesiva, Palitos de madera. pegamento en barra. Tijeras de punta redonda. Bueno, ¡Manos a la obra! Corta y pega tu ilustración bíblica. Y cuidadosamente pégala a tu cartulina para que te quede así de firme. con ayuda de tu cinta adhesiva, pégale un palito de madera en la parte superior de tu personaje para que puedas manipular tus títeres. ¡Y este es el resultado! Vamos a aprender más sobre la palabra de Dios con nuestros títeres. Y ahora vamos a hacer nuestra obra de teatro con nuestros títeres. Jimenita, ¿quieres jugar con nosotros? ¡Sí, Valeria! ¡Vamos! El orgulloso y el humilde. Una vez Jesús estuvo hablando con unas personas, de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A estas Jesús les puso este ejemplo. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. El fariseo de pie oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno
2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Jesús les dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no, porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Espero que te haya gustado esta obra de teatro, amiguito, con nuestros títeres. Y tú puedes igual crear tus títeres a tu gusto. Amiguito, amiguita, es necesario que aprendas sobre la palabra de Dios para que crezcas en sabiduría y entendimiento. Espero que te haya gustado este video, amiguito. No te olvides de darle like. Suscríbete. Activa la campanita de notificaciones. Y recuerda, te mandamos bendiciones desde el cielo. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo salir fuera de él. Grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo salir fuera de él. Grande es el amor de El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo salir fuera de él. Grande es el amor de Dios, grande es el amor de Dios, grande es el amor de Dios. El versículo para memorizar. Lucas 18:13. Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. ¿Y los todos bomba? ¡Joel! ¡Hasta la próxima!